bajo la guía del Espíritu Santo, animados por el Espíritu Santo, y les va comunicando el Espíritu Santo a esas comunidades que necesitan redescubrir su vocación a la luz de lo que el Espíritu les va diciendo a cada una de las comunidades. A lo largo de los siglos, la Iglesia fue experimentando la necesidad de afianzar su identidad, esclareciendo la verdad que estaba llamada a anunciar, y en diferentes concilios y en diferentes discusiones fue precisando y aclarando la enseñanza de la Iglesia a la luz y bajo la guía del Espíritu Santo, a la luz de la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Hubo situaciones dolorosas que llevaron a rupturas que no podemos detenernos y tratarlas aquí, pero que lastimaron a la Iglesia de Cristo por falta de apertura al Espíritu, por falta de docilidad o por absolutizar posturas que no permitían comprender la necesidad de la corrección con un justo acompañamiento. Ese desafío que nos pone el Señor de no actuar como jueces de los otros, pero siendo celosos de la verdad. Podemos criticar las actitudes, podemos criticar las doctrinas equivocadas, pero siempre tenemos que tratar de salvar a las personas, ¿no? Ese es el gran desafío para nosotros. Entre esas situaciones dolorosas nosotros podemos enumerar tantas. Algunas que probablemente muchos de ustedes no escucharon nunca: marcionismo, maniqueísmo, docetismo, gnosticismo, donatismo, arianismo, pelagianismo, nestorianismo, monofisismo, monoteísmo, los iconoclastas, los adopcionistas, las reformas protestantes, etcétera. Todas herejías que se replican aún en nuestro tiempo. Nosotros tenemos en nuestro tiempo algunas herejías que andan dando vuelta por allí de comunidades cristianas que hablan de Cristo como adoptado por el Padre. Niegan la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y se dicen cristianos, ¿no? Entonces, esa herejía sigue dando vuelta y reaparece y se repropone de diversas maneras a lo largo de los siglos. Y entonces uno necesita tener muy clara la identidad y tener muy clara la propia fe para poder hablar con nuestros hermanos, siempre en el marco del respeto, pero sin permitir que nos quite la paz y que nos distraiga de la verdad que nosotros estamos llamados a conocer, a vivir, a predicar y a proclamar por toda nuestra vida, con toda nuestra existencia. En los primeros siglos de la Iglesia, el ideal de cualquier cristiano era el martirio. Porque para ser testigo había que ser testigo hasta derramar la sangre. Ese era el sumo, ¿no? Y entonces esto fue así el siglo I, el siglo II, el siglo III, principios del siglo IV. En el 313 Constantino proclama el edicto de tolerancia y en el 385 se proclama al cristianismo religión oficial del imperio. Y por lo tanto, a partir de allí, ya el martirio desaparece. El martirio desaparece como realidad habitual, ¿no? Sigue existiendo hasta nuestros días y quizá en estos últimos 50 años hemos tenido más mártires que a lo largo de toda la historia, porque la población en el mundo es mucho más grande, pero el ideal de cualquier comunidad cristiana era el martirio. Por supuesto, el porcentaje de mártires en relación a la cantidad de cristianos de aquel tiempo era mucho más grande. Eran menos los que morían mártires
pero en proporción eran muchos más. Y nosotros hoy somos casi 1.300 millones de católicos, más 700 millones de cristianos de otras denominaciones, somos 2.000 millones. En porcentaje los mártires son pocos, pero son un gran número de mártires. Y son los que en el Apocalipsis aparecen como aquellos que blanquearon sus mantos en la sangre del Cordero, ¿no? Los mártires eran ensalzados de esa manera. Entonces el ideal de vida cristiana era esa. Desaparece el martirio como estilo de vida. No existe más. Desaparece el martirio como veta. No, nunca desaparece. ¿Por qué? San Francisco, San Antonio de Padua, patrono de nuestra diócesis, quería ir a anunciar el Evangelio a los árabes, a los musulmanes, para el pan. Pero él se fue y volvió al Señor. No lo quiso más. ¿Por qué? Porque quería otra cosa. Entonces, el martirio no es para todos. San Antonio entendió y sin embargo él se santificó en ese estilo de vida. El segundo gran modelo de vida cristiana, que tenía que ver con el desapego del mundo, era la vida monástica. San Antonio Abad, San Pacomio, todos los padres del Oriente, San Basilio Magno, todos ellos introdujeron como forma de vida la vida monástica. Y en Occidente, San Martín de Tours, ahora se me va el nombre, pero bueno, vamos a seguir adelante. El mismo San Agustín, ¿no es cierto? San Benito, ¿no? El gran maestro de la vida monástica occidental, ¿no es cierto? Entonces se introduce toda esa práctica de la vida monástica, el morir para el mundo, para vivir para Dios, no rechazando el mundo, sino subrayando la entrega a Dios, ¿no? Y ese se convierte en el gran modelo de la vida cristiana. Después van a aparecer, sin que pierda fuerza este modelo, van a aparecer poco a poco, en el siglo XII, las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, que vivían la pobreza como un reflejo de un mundo preocupado por tener, ¿no es cierto? Entonces empezaron a hacer signo fuerte de la pobreza, ¿no? Sin perder la vida de oración, sin perder la vida contemplativa, ¿no? Entonces esa dinámica de replegarse y desplegarse para poder llevar adelante el testimonio evangélico necesario para ese contexto. Siglo XV, siglo XVI aparecen las congregaciones más apostólicas, entre ellos los jesuitas, tan conocidos por nosotros. Los jesuitas que entendían que su misión era evangelizar, que era ir y llevar la buena noticia, pero lo hacían los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, etc. Pero ellos desde apuntando más a una formación, una capacitación y una consolidación en otros tiempos, ¿no? Y van dejando poco a poco todo el tema de lo monástico de las congregaciones. Porque las congregaciones, aunque tenían vida apostólica, tenían muchos aspectos monásticos, ¿no? Eso siguen existiendo los monjes, siguen existiendo los mendicantes que se van reconvirtiendo, siguen existiendo los de vida apostólica, y surge también, junto con los jesuitas, una vuelta a la vida contemplativa más radical con Santa Teresa de Jesús. Es decir, los apostólicos importantes, necesarios, pero
también es importante y necesario volver a que quien se dedica a la vida de oración se dedique a orar, ¿no? Que haya contemplación, que haya oración, que haya vida de ese apartamiento del mundo sin despreocuparse de la realidad del mundo, porque Teresa de Jesús podría ser tildada de cualquier cosa, pero nunca de desinteresada de la realidad del mundo. Entonces el Espíritu Santo fue suscitando esto. Y después suscita también las congregaciones y las comunidades religiosas que sirven a la comunidad en distintos aspectos, educacionistas, hospitalarios, ¿no? Que se ocupan de acompañar a los presos, ¿no? Es decir, aparecen muchas congregaciones que van prestando el servicio necesario para que el Evangelio siga anunciando. Y todo esto ha sido acción del Espíritu. Pero, a lo que voy es a esto, el Espíritu siempre iba suscitando especialización, digamos, ¿no? Es decir, especialización en qué sentido? Dedicados a la vida de oración, es decir, un carisma. Dedicados a dar testimonio de la pobreza. Se subrayaba y se sigue también en un carisma. Dedicados a la tarea apostólica. Dedicado a la tarea apostólica en este campo. ¿Sí? Pero ya a fines del siglo XIX empieza a surgir, ustedes la conocen, Elena Guerra, ¿no? Que es considerada como un antepasado de la renovación carismática, que le plantea al Papa León XIII tener en cuenta al Espíritu Santo, insistir sobre el Espíritu Santo. Y tres cosas se puede decir que hace León XIII ante la insistencia de Elena Guerra. Uno, reintroduce la novena de preparación de Pentecostés y la propone como algo que se tenía que seguir haciendo. Porque de pronto lo habíamos perdido, ¿no? Celebrábamos la ascensión del Señor y pasaban 9 días y celebrábamos Pentecostés, pero lo habíamos como ido dejando de lado. Y pues la primera carta sobre el Espíritu Santo fue escribe León XIII, la primera carta encíclica sobre el Espíritu Santo. Y el último día del siglo XIX, el 31 de diciembre de 1899, el Papa consagra el siglo XX al Espíritu Santo. Cuando canta el Beni Creator Spiritus, ¿no? Entonces, no solo da gracias a Dios, que es el Te Deum de acción de gracias a Dios por el año vivido, sino que consagra ese nuevo siglo de Dios. León XIII, León XIII, sí, porque él fue el Papa de los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. El que lo va a suceder va a ser Pío X. Su predecesor fue Pío IX. Entonces, aparece esto, ¿no? Después también en la iglesia van surgiendo otras cosas. El movimiento litúrgico, ¿no? Todo el tema de recuperar la liturgia y sacarle todo lo recargado que por ahí podía tener, ¿no es cierto?, para quedarse con lo esencial, con lo importante. Que, digamos, la iglesia hoy entiende que algunos, los recargados, le decía mucho, y entonces se permite cierta práctica, las misas según el misal de San Pío V, digamos, y también las misas según el misal de Pablo VI, digamos, ¿no? Pero la renovación litúrgica, todo el tema de la palabra de Dios, hay todo un camino que se hace en recuperar la palabra de Dios y los padres de la iglesia, porque algunos
aprendían las 90 o 99 preguntas del catecismo y las repetían como loro, pero de pronto no sabían de dónde venían, porque ellos todos mucho más jóvenes, ¿no? Yo tengo gente grande que tenía el catecismo de 90 preguntas, ¿no? Y todavía circula por ahí, son unas cositas así chiquitas donde suelen estar las preguntas, y hay gente que quiere que el catecismo sea preguntas y respuestas, claro, pero si vos no pensás, no entendés. Si vos no reflexionás, no entendés. Y si vos no ves cómo eso que te está enseñando la Iglesia surge de la palabra de Dios y de la tradición, ¿no? Y que no es algo que esa formulación llevó 20 siglos a hacerla así tan resumidita. Y si a vos te la dan masticada, la repetís como loro y después no entendés por qué. Todos nosotros tendríamos que hacer el proceso de repasar, no estudiarnos, no leernos todos los padres, ¿no? Pero sí repasar lo que la Iglesia fue reflexionando durante 20 siglos para que lo podamos entender con mayor claridad. Entonces, surge el movimiento bíblico y en la década del 50, providencialmente, que nosotros no podemos negar que haya estado la acción del Espíritu, en Qumran, cerca del Mar Muerto, encuentran rollos que han contribuido notoriamente a los estudios bíblicos, ¿no? Y por supuesto todo el tema de la investigación teológica, al enriquecernos con el estudio de la Biblia, al enriquecernos con el estudio de los padres de la Iglesia, toda la teología se refuerza, se renueva, se vigoriza, ¿no? Entonces, vemos que el Espíritu Santo está actuando. Pío XII escribe la Mystici Corporis, el cuerpo místico, y habla de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, ¿no? Repropone este misterio de la Iglesia como cuerpo de Cristo que va creciendo, se va desarrollando y va desplegando su acción en el mundo. Y como cada uno de nosotros somos importantes y necesarios en ese cuerpo místico de Cristo. En ese interín también surgió la acción católica. La acción católica que va posicionando al laico dentro de la Iglesia, cosa que antes el laico estaba para escuchar y obedecer, ¿no? Entonces la acción católica va posicionando al laico dentro de la Iglesia. Y a principios del año 59, el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II. Y la oración que hace dice: Señor, renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Y ese mismo año, el 25-26 de abril, decía en la beatificación de la guerra: todos percibimos la necesidad de una continua efusión del Espíritu Santo como de un nuevo Pentecostés que renueve la faz de la tierra. La renovación de la vida cristiana en el Espíritu se inscribe en este camino. No surge como un lobo. Después que el 8 de diciembre de 1965, el gran acontecimiento del cierre del Concilio Vaticano II, el Espíritu, esa primavera del Espíritu, estaba instalada y surge la renovación carismática católica, la renovación carismática, y a mí me gusta decir católica, porque 8 de diciembre del 65 cierra el concilio. Enero del 67, un año y 3 meses después, se da
esa serie de acontecimientos fundantes de la renovación carismática católica. Porque no podemos decir que ha habido un fundador y la precisión matemática respecto de la fecha siempre vamos a tener así, fue 13 de enero, fue 18, fue un poquito más allá, un poquito más acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba actuando y estaba suscitando, pero quizás sí, el momento culmen fue ese 18 de enero cuando reciben la efusión del Espíritu Santo. Y Dios se vale de gente que había venido a la iglesia de otro lado. Y que entusiasma a gente que ya estaba en la iglesia. Entonces, unos que habían sido admitidos a la iglesia, algunos que habían sido admitidos a la iglesia, algunos que ya estaban en la iglesia, algunos que sabían mucho de liturgia y de teología, otros que tenían mucha hambre de Dios, ¿no? Y de ellos se vale Dios para realizar, el Espíritu Santo para realizar para que surja este acontecimiento de gracia. Es una novedad y nace ecuménico casi, podemos decir que nace ecuménico. ¿Por qué? Porque gente que había llegado a la iglesia, pero también recibe la ayuda de algunos hermanos separados, digamos, para poder comprender y para poder vivir este momento de gracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si bien está presente en toda la historia de la iglesia, es el gran olvidado. Porque cuando hablamos de Hechos de los Apóstoles, durante muchos siglos no prestábamos atención a la acción del Espíritu en los hechos. Nosotros veíamos la iglesia creciendo en los hechos, pero la iglesia va creciendo a la luz del Espíritu. No es que lo negáramos, siempre estuvo presente. Y además, que el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, no es algo que lo incorporamos ahora, sino que está presente en el credo desde el siglo IV. Es decir, es una realidad reconocida por la iglesia, pero nunca lo hemos descuidado, justamente porque nos preocupábamos por lo que estábamos haciendo y por lo que teníamos que hacer nosotros, y no nos dábamos cuenta de que el gran protagonista de este tiempo en la historia es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Jesús nos dijo que hagamos, lo tenemos que hacer. Por supuesto, lo hacíamos bajo el influjo del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Que el Papa es infalible, se dijo, ¿por qué? Porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. Se reconoce, todo esto se reconoce, pero de pronto en la teología, en la reflexión, en el día a día, venía como olvidado, ¿no? El sacerdote sabía que la misa la celebraba él actuando en la persona de Cristo cabeza, pero sin la asistencia del Espíritu Santo nunca podría hacer que el pan se convierta en cuerpo y el vino en sangre. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo actuando en Él que lo convierte en que le permite actuar en la persona de Cristo cabeza, ¿no? Entonces, esta experiencia lleva a reconocer el poder del Espíritu Santo en la propia vida. Y esto nos lleva a reconocer que la gracia, el don y el carisma se manifiesta en nosotros para el bien común.